Viejas promesas nos cantaba Peteco Carabajal. Viejas promesas también hace Luis Toto, porque dijo también en el editorial que no hay ningún modelo nuevo. Lo inauguró Martínez Dios con la dictadura en el 76, lo continuó Cavallo en los 90 con Menem y ahora, digamos, hizo una pasadita por yo veo Macri. el futuro repetir el pasado en Exacto. un museo de eternas novedades. De grandes novedades, exactamente. Va, qué sé yo, cada uno lo lee escuchado por Casusa es una cosa, escuchado por la Versuit tiene su versión en castellano. No sé, qué sé yo. De todas maneras, todas estas viejas promesas no están dando resultado, pero sí funcionan como acciones. Así que queríamos hablar con alguien que es nuestro, como si fuera nuestro economista de cabecera, que es Alejandro Barrios, que está del otro lado, y queríamos preguntarle una serie de cosas. Muy buenos días, Ale. Acá Manuel Parola, Marcelo Miño y Julio Leiva te saludan. Ale. Me parece que se perdió la... No, lo ahuyentaste. Con tanta laraca, tanta presentación, se espantó. Bueno, pero el Ale no se espanta si es un uruguayo de ley que vive en Argentina desde hace mucho tiempo. Teníamos ganas de hablar con él precisamente por, bueno, en estos últimos meses hubo muchas novedades en términos no solamente económicos, sino además también geopolíticos que afectan a la Argentina. Una de ellas ayer tuvimos la principal, que fue el anuncio de la Del firma del acuerdo con Estados Unidos, ¿no? El acuerdo con la Unión Europea también es complejo, no va a ser tan sencillo, me parece a mí. Porque aparte tiene muchas tiranteses hacia el interior de la propia Unión Europea. Sí, y tampoco es tan beneficioso para la región. Tampoco es tan beneficioso para la región. Lo que se está reflejando en cada uno de los convenios que realiza la gestión de la libertad de avanza es que siempre es beneficio para el otro y siempre perjuicio para los argentinos. Por lo cual, digamos, como herencia de eso, indudablemente que nos va a quedar un gran hueco. Ahí estamos conectados con Alejandro Barrios. ¿Cómo estás, Ale? Alejandro Barrios, docente universitario, ex representante de Comercio Exterior. Y acá te saludamos Manuel Parola, Marcelo Miño y Julio Leiva. ¿Cómo anda la mesa? Y viste cómo es, todos los años vamos cambiando un poco cada tanto, vamos haciendo, vamos moviendo el mercado de pases. Está bien, hay que renovar. Sí. Ale, estábamos hablando un poco de la situación de crisis que viene arrastrando la lectura de inflación a partir del desfasaje del INDEC, ya que estaba midiendo la inflación con una canasta de consumo del 2004 y se venía demandando una actualización y ahora nos dice Luis Toto Caputo que aunque se vaya Marcos Labaña, no van a actualizar la canasta de consumos. ¿Cómo lo ves? Mal, porque la canasta de consumo se tendría que haber actualizado hace 2 años, cuando ya lo había hecho la ciudad. Las canastas de consumo se actualizan después de una encuesta nacional de gastos de los hogares, cuando el INDE pretendió por primera vez en su historia tener un índice nacional de precios. Vos sabés que en el siglo XX, si bien muchos autores hablan de la inflación en Argentina, nunca se había medido la inflación en Argentina porque los índices de precios hasta finales de los 90 daban cuenta de la situación en Capital y en el GBA. Entonces el supuesto era, si los precios se movieron así en Capital y GBA, en Argentina se movieron idénticamente. Nunca se había calculado un índice de precios nacional. A partir de la encuesta de gasto de los hogares del 2004 y del censo económico del 2004, se empiezan a hacer las primeras estimaciones para hacer un índice nacional que se empezó a publicar en el 2013. En el 2016 viene Macri, desconoce todo ese avance y hace un nuevo índice de precios nacional, pero con la base del 2004. Claro. Pasaron 20 años
y se sigue usando esa misma encuesta nacional. El asunto es que hace 2 años que está disponible la nueva encuesta nacional de gastos de los hogares, que es 2017-2018, que si bien nuevamente está vieja y según recomendaciones internacionales hay que hacerla como máximo cada 10 años, muchos países desarrollados lo hacen cada 5 años, implementarla del 2017-2018 era un tremendo avance respecto a la del 2004. Bueno, ahora no solo que no vamos a hacer la del 2017, vamos a seguir usando la del 2004 hasta que termine mi ley, y después lo que dicen es, ya está vieja 2017-2018, vamos a hacer una nueva. El asunto es que nosotros hicimos una encuesta en el 2004 y el índice recién salió en el 2013, porque lleva mucho tiempo construir un índice de precio. Claro. Entonces, el ministro lo que está diciendo a la población es, cuando la inflación sea 0, voy a publicar el IPC. Alguien decía, si cero, Ale, alguien decía si ayer, ¿a quién le importa? Que eso es como querer medirle la fiebre cuando ya no tiene fiebre el enfermo. Entonces, ¿cómo vas a saber qué fiebre tenía? Claro, tal cual. Vos esperás que baje la fiebre y después te la medís. Bueno, no va al a tener pedo fiebre. dijo el pelado y encontró un peine. Claro. Sí, también resulta sorpresivo, digamos, o al menos llama la atención que te aparezcan consumos que ya están perimidos, como fax, como discos, claro. discos de computadora, me refiero a los discos de carga, cambios, ¿no? De 5 1/4. Es que los cambios en nuestros consumos negros son cada vez más acelerados. Me imagino que la tecnología obliga a eso y entonces nos quedamos afuera de un montón de discusiones. Claro, porque la base del 70 y la base del 86, nuestros consumos no eran tan variantes de un año a otro. Claro. Pero ahora las cosas se han acelerado de tal manera que incluso tener una serie basada en consumo, no de hace 20 años, de hace 10 años es vieja. Y sí, porque dentro de los servicios no había Netflix, no había Spotify, no había internet domiciliaria de la característica que tenemos hoy, Wi-Fi. Claro. No, aparte la mayoría hoy de los consumos culturales es por apropiación premium o por plataformas. ¿Qué tal, Ale? Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y esto va a tener un impacto muy importante en las cotizaciones de los bonos SER, en las cotizaciones en el instrumento UVA, porque todos esos instrumentos supuestamente se actualizan por la variación de precios. Perdóname, Ale, y además también, capaz que justo estaba yendo para ese lado, pero yo me quedé pensando en lo siguiente. Hasta recién estuvimos hablando de gastos suntuosos, que en cuyo caso son más clase mediero, si se quiera, o que son gustos. En cambio, aquel que dice, bueno, en esto no lo voy a gastar porque me parece, no sé, innecesario, se queda con la aplicación en base, como por ejemplo una cuenta de YouTube, base o de Spotify. Lo digo desembosadamente, mi papá. Claro. No le preocupan ese tipo de cosas. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el gasto de... no vamos a hablar de gasto. La proporción de ingreso que deriva una familia trabajadora, ya sea clase media o clase más bien trabajadora humilde, en las tarifas es mucho más importante en proporción de lo que gastaba de lo que destinaba hace 10 años, 15 años, 20 años atrás. Totalmente. Por eso los índices de la ciudad siempre dan por encima del índice nación, porque la ciudad utiliza las ponderaciones, actualizar qué porcentaje del gasto total de los hogares se lleva la luz, se lleva el gas, se lleva el teléfono, se lleva Netflix. Bueno, actualizar eso. Esas son las ponderaciones. La ciudad de Buenos Aires la actualizó y varias provincias la actualizaron porque la encuesta nacional de gasto está disponible para todas las jurisdicciones. Claro. Entonces después, con los índices de precio de todas las regiones, el NOA, el NEA, Patagonia, la Pampeana, se construye el índice nacional. Pero ¿qué pasa? El índice nacional, el 80% es capital, GBA y zona pampeana. Claro. El 80% del índice nacional... Me imagino que Jujuy no figura en eso, en el promedio.
o Tierra del No, Fuego, figura muy bajito. Bueno, pero actualizar eso es vital para que las personas sepan más o menos, bueno, cómo va siendo una variación de precios de un hogar representativo de las zonas urbanas de esos centros urbanos. Lo que Entonces, pasa también, Ale, es que eso impacta negativamente, al estar achatado el porcentual, en la discusión salarial. Por eso totalmente. la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras también, ¿no? Bueno, hay un informe, Por perdón, eso, Ale, ahí te dejo. Pero aporto nomás esta cuestión, es muy mínimo. El CEPA publicó hace 2 días un informe en donde hablan precisamente de la diferencia de medición entre un índice, el índice INDEC y el índice Lavagna, mal dicho en los medios de comunicación, en donde el acumulado anual del es de 38 puntos por encima con el índice actualizado de lo que mide el INDEC. O sea, mirad la cantidad de puntos porcentuales que estamos por detrás de lo que es el crecimiento de los precios en promedio, ¿no? claro, porque los datos de salariales oficiales te dicen que no hubo pérdida de compra. Y después vos tenés que los hogares sí perdieron compra, tenés el dato oficial del consumo que sí se cayó, el dato de venta de CAME que sí se cayó. Entonces vos decís, ¿cómo es? Si los hogares no perdieron ingresos, ¿cómo es que caen las ventas? Claro. Bueno, no. El asunto es que ese índice salarial del INDEC está sobreestimado porque está usando un índice de precios que al deflactar el salario nominal, te queda un salario real más alto. Pero si vos le aplicaras el índice de precio más actualizado, el de la Ciudad de Buenos Aires, te da eso que dice el CEPA, que hubo una pérdida de poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, de todos los ingresos que tienen los hogares. Claro, te va chateando la posibilidad de crecer o emparejar con la inflación real tu poder adquisitivo. Ahora, Ale, hace una cuestión de un mes o 2 atrás empezamos a hablar de algo que nos parecía que llevaba demasiado tiempo y que no iba a cuajar, que fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahora resulta que ayer ¿cómo se llama? Bien, Pablo Quirno. Quirno, se me escapó. Quirno. Canciller. Quirno, sí, me pasa que, a ver, Pablo Quirno estaba festejando que se terminaron las negociaciones con Estados Unidos, con la gestión Trump, para hacer un convenio bilateral de comercio, donde Estados Unidos impone a la Argentina 130 puntos de responsabilidad o obligación. Argentina refleja en Estados Unidos 10 puntos de obligación, pero solo 8 lo comparten, 8 puntos se comparten. Ahora, todos esos puntos no están hablando en ningún momento de un beneficio para el pueblo argentino, de acuerdo a nuestra mirada. ¿Cómo lo viste vos, si lo viste? Primero lo veo como una gran irresponsabilidad, porque cuando uno decide ser parte de una zona aduanera común, lo que decide es que resigna su autonomía arancelaria a un acuerdo del bloque. Argentina es parte del Mercosur. Claro. Lo que va a decir Brasil es, che, ¿cómo vos dejás entrar con arancel cero productos de Estados Unidos y después me ingresan a Brasil como que vienen de Argentina? No, papá, no es así. Cuando vos sos parte de un acuerdo, como que Bélgica se salga de la Comunidad Económica Europea y haga un acuerdo de libre comercio con Uruguay, con Argentina o con Brasil. No se puede hacer eso. Claro. Argentina no puede renunciar unilateralmente a facilitarle el ingreso a un país extrazona y ocupar el mercado argentino. Porque las automotrices brasileñas van a decir, ¿cómo? Hace 20 años que estamos negociando acuerdos comerciales, determinado modelo de Fiat se hace acá, el otro se hace allá, en Argentina. Bueno, son acuerdos comerciales que tiene Argentina con Brasil, sobre todo en la industria automotriz, que es la más dinámica, que no se pueden entregar porque se le ocurrió a Milei a la industria norteamericana automotriz. ¿Y cómo se realiza con China también, porque mete Ale? mucho ruido en el bloque. Después la otra cosa es esto que decís vos. Si uno analiza lo que publicó oficialmente, lo que está publicado oficialmente, no hay nada que beneficie a Argentina. Así es.
Entonces es un problema grave que este señor termine su mandato con un acuerdo a las apuradas con la Unión Europea, que por suerte los agricultores franceses, los agricultores italianos están a las puteadas por ese acuerdo, Claro. y parece que van a lograr frenarlo en el Parlamento de la Unión Europea. Y también Pero en Estados va Unidos están bastante a dejar picantes. a la estructura productiva argentina, en un contexto mundial de cierre de frontera, la va a dejar muy abierta Claro. a la penetración de los saldos que queden, porque si China no puede exportar a Europa, si China no puede exportar a Estados Unidos, bueno, va a intentar meter todos esos productos en algún puerto amigo que esté abierto. Y este señor Milei lo único que está haciendo es, a contramano del mundo, abriendo el puerto de Buenos Aires a la entrada de esos productos baratísimos. Luis Toto Caputo sigue siendo el tío timbero que te hipoteca la casa para pagar la partida de póker, ¿eh? Hola. Se cortó. ¿Sí? Hola. Ale. Ahí está Alejandro. ¿Me escuchaste? Estábamos hablando recién con Alejandro Barrios, economista especializado en mercado exterior. Alejandro, ¿nos escuchás? No. No. Bueno. Lo digo yo De entonces. igual manera me parece que quedó bastante claro lo que Lo que veníamos mostraba conversando, ¿no? Alejandro, claro, es que Luis Toto Caputo sigue siendo el tío timbero que va a jugar a las cartas y que te hipoteca la casa familiar, es donde vive toda la familia, para pagar la partida de póker. Vamos a un tema y terminamos ya nuestra participación en este primer programa de Vox Populi, hablando de Cosquín.